2020. Está haciendo su alegato de clausura el abogado don Jaime Urdangarín por su representado don Fernando Pérez, así es que no se asuste, lo escuchamos don Jaime, nos pasa a todos. Muchas gracias, magistrado. Magistrado, este es el último día de mi alegato don Fernando Pérez Barría, por lo tanto comenzaré con las consideraciones aledañas y complementarias, comenzando con la media prescripción, que durante las jornadas anteriores, solicitando la recalificación del delito de malversación de caudales públicos, el de fraude al fisco, debemos establecer que dicho fraude al fisco cometido por mi representado está sujeto a la media prescripción del artículo 103 del Código Penal. Todos sabemos los requisitos del artículo 103, que son el transcurso del tiempo, de la mitad del transcurso del tiempo en virtud de las normas del artículo 97, en el caso de crimen sería de 5 años, y que el delincuente no haya cometido nuevo delito, la interrupción del artículo 99. Como hemos establecido durante la cápite del fraude al fisco, hay que establecer que dicho delito está sujeto, a esta defensa opina, a la media prescripción, entendido que se cumplen con los dos requisitos sine qua non del artículo 103. Recordemos, vuestra señoría, que mi representado dejó de recibir dinero en términos concretos el día 23 de septiembre del 2009, momento en que se ejecuta el último acto delictual, y deja de participar en dicha fecha en cualquier maniobra con objeto de sustraer dineros. Por ello, y siendo que según la prueba aportada por la defensa, la número 1 a la número 3, fue formalizado el día 5 de junio del año 2017, no contando con interrupciones ni suspensión al plazo de la prescripción, tal como se demostró con la otra prueba de la defensa de sus antecedentes penales, que no tiene ninguno. Y como consta en la documental 1 a 3, solo tiene salidas por un total de 89 días al extranjero, por un total de cálculo, según el Código Penal en su artículo 100, de 178 días. Hice el cálculo magistrado, me puedo equivocar, pero fue uno por uno la salida. Y el delito, al ser un crimen contándose en 10 años la prescripción, claramente no se cumple con los 10 años, estamos claros, pero de sobra se cumple con los 5 años que se cumplieron con el cálculo adecuado a los días en extranjero el día 21 de marzo del 2015. Este es el cálculo que yo saqué para determinar cuándo operó la media prescripción. Por lo que estamos presentes en dicha institución. Entendemos que este es el momento de alegarla, magistrado, ya que una circunstancia en relación a la causa misma, determinar cuándo es el último acto mismo, según el artículo 343, inciso cuarto, por lo que no podemos negar que la oportunidad que debe alegarse. Que en ese sentido, vuestra señoría, atendido que esta parte ha solicitado la absolución del delito de lavado activo, de dotación ilícita, y que no tiene condena anterior, como no ocurre, perdón, como no opera la interrupción de la acción penal, se debe aplicar la medida de prescripción a este delito. No obstante lo expuesto como teoría principal de la defensa respecto de mi representado, si señoría discrepa con esta defensa y considera que a señor Pérez le cabría responsabilidad punitiva por delito de lavado activo, solicita que igualmente se tenga presente lo siguiente. No obstante que los activos ya lavados se integran en la economía legal, dándole una apariencia de legalidad, la sociedad Agua Purificada Vende y Pérez Limitada, donde era socio mi representado, vía contratos de mutuos de deudas personales del acusado, en los siguientes montos y fechas: 18.087.958 pesos de fecha 28 de enero del 2009, 60 millones de fecha 28 de enero del 2011 y 30 millones de pesos de fecha 25 de noviembre del 2011. Y posteriormente, mediante la constitución de la Sociedad de Inversiones FAPEVA, que fue a fecha 14 de enero del 2011, donde el acusado Pérez Barría era el único socio. La constituye por el aporte de capital inicial de 900 millones de pesos, incluyendo acciones nacionales, que ya dijimos los montos, 477.099.569 pesos, y en moneda nacional por la suma de 8.194.730 pesos, moneda extranjera 846.338,15 centavos de dólares, equivalente a la fecha de 414.705.694 pesos, proveniente de la enajenación de acciones extranjeras. En ese sentido, esta señoría, si discrepa con nosotros y establece que existe el delito de lavado activo, igualmente tendría acceso a la media prescripción, mi representado. Atendido que se ingresaron al mercado financiero formal de dineros irregulares mediante el aporte de capital en FAPEVA el 14 de enero del 2011 y con la institución de la Sociedad de Inversiones FAPEVA, y paralelamente ingresaron los dineros irregulares a Agua Purificada Vendec en 3 contratos de mutuo, los cuales se explicitaron anteriormente. Es decir,
El 100% de los dineros irregulados señalados en la acusación de los persecutores fueron ingresados al sistema formal en dichas fechas ya establecidas. En consecuencia, nadie podrá contribuir que los dineros irregulares percibidos por mi representado entre abril del año 2008 y septiembre del 2009 al 25 de noviembre del año 2011 se encontraban integrados en la economía legal y que ya tenían una apariencia de legalidad. Al no existir reporte de operaciones sospechosas de las instituciones bancarias ni de la unidad de análisis financiero, por lo tanto, se puede concluir que a esa fecha ya tenían el carácter de ingresos formales. Refuerza todo lo anterior, toda vez que tampoco nunca fueron objeto de observación por parte del Servicio de Impuestos Internos, y que todas las operaciones de inversiones que se realizaron con cargo a dichos recursos se entendían por dicha autoridad fiscalizadora como ingresos lícitos, ya que nunca fueron objeto de observaciones o rectificaciones en sus declaraciones de renta global complementario en los años tributarios 2009 y 2012 por las operaciones en los años comerciales 2008-2011, tal como establece la Ley de Impuestos a la Renta y el Código Tributario. Siendo así, el último supuesto acto de lavado de activos el día 25 de noviembre del 2011 y estaría prescrito, según el mismo cálculo que hicimos en la acción ilícita, perdón, en el fraude al fisco, a lo más al día 19 de abril del 2017. En el mismo sentido, la media prescripción de acción ilícita, que en el caso improbable que esta señoría condene por dicho delito, debemos considerar como fecha última de acción de mi representado el ROS del 2011 y el hecho de participar en el informe de revisión de fecha 6 de octubre del mismo año, lo que genera una media prescripción igualmente a lo más considerando los plazos. El artículo 348 y siguiente, no podemos más que decir o bien adelantar, vuestra señoría, que no se pueden comisar los bienes pedidos por los persecutores, ya que tal como se habló latamente en el acápite respectivo del lavado de activos, se demostró que las compras fueron con dineros lícitos y no fueron producto del ilícito pretendido, más las partes más de fondo serán dichas en la audiencia respectiva. Sobre vulneración de garantía, vuestra señoría, esta parte mantiene la solicitud de vulneración de garantía que fue víctima don Fernando Pérez, particularmente en el ítem de la declaración del perito don Alex Gonzalo Lizama, e invito a vuestra señoría a no valorar dicha declaración del perito, atendido que realizó su función en vulneración de garantías constitucionales. Existe infracción de garantías constitucionales al debido proceso en relación al artículo 181, 226, 227 y 228 del Código Procesal Penal, todo atendido a los deberes de registro, atendido que en los peritajes ni anexos se advierte el número único de evidencia en que reciben información del Banco Estado como analizado, pero no se advierte todo el proceso de obtención, resguardo y tratamiento de evidencia, lo que afecta al derecho constitucional a un debido proceso en el artículo 19, número 13 de la Constitución Política de la República, que establece la Constitución, la garantía constitucional del debido proceso, la cual ha de entenderse como un conjunto de garantías procesales que deben ser cumplidas cabalmente durante toda la investigación y el proceso penal. Señala esta norma que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento de investigación racional y justo. Y en el caso del perito González Lizama, además se estima que hay una vulneración al derecho de defensa, atendido que hay conclusiones jurisdiccionales por lo que no se cumple con los fines del perito según la normativa legal y hay vulneración al principio de no autoincriminación. Esas serían las alegaciones aledañas y ahora pasaré a lo último que son las conclusiones, vuestra señoría. Como primera conclusión, magistrado, hay una ausencia total del delito de malversación de caudales públicos, el artículo 233 del Código Penal. El elemento normativo clave, caudal o efecto a su cargo, no se configura en el caso de mi representado. Como jefe del Departamento 1, Presupuesto y Finanzas, tenía custodia exclusiva sobre las cuentas como la 901518-3, que era gasto en personal del Departamento Primero, y la 901-285-1,
gastos operacionales, Departamento Primero. Pero las pericias de la Contraloría, el señor Diego Sandón, señora Carla Morabarra y doña Paulina Lagos, acreditaron que las remesas otorgadas se transferían íntegramente al Departamento Tercero. Eran registradas automáticamente en el SIGFE como remesas recibidas, pasando entonces a la custodia y disposición de giradores autorizados del Departamento Tercero. La sustracción efectiva ocurría posteriormente mediante traspasos internos a la cuenta valores en tránsito del Departamento Tercero, y luego ellas se pasaban a los cuentacorrentistas, fuera de la esfera de responsabilidad del señor Pérez Barría. La jurisprudencia consolidada de la Corte Suprema, la del rol 38.490-2017, de considerando octavo, el rol 122.925-2022, y la doctrina como Sandon Whittle 2019, exige custodia directa, cuidado o disposición efectiva en el momento de la sustracción para este delito especial. Sin embargo, no hay tracción a la confianza custodiante, sino eventualmente el ilícito de fraude al fisco. En el caso, solo se imputaron dos modalidades: adulteración de archivos planos y valor en tránsito. Ambas se encuentran el Departamento Tercero y no hay prueba de firmas, autorizaciones directas de mi representado más allá de las remesas legales previas. No hay dominio del hecho final ni consentimiento vinculado a custodia efectiva. En ese sentido, hay una configuración exclusiva de fraude al fisco como delito continuado y temporalmente acotado a los hechos acreditados, encajan perfectamente en dicho ilícito. Delito de fraude al fisco, delito continuado y temporalmente acotado hasta el año 2009. Los hechos acreditados por el Ministerio Público, incluso aportados por esta defensa, encajan perfectamente en dicho ilícito del artículo 139, ya que hubo una intervención por razón del cargo, ya que aprobó las remesas sin una fiscalización adecuada, hubo consentimiento en las operaciones irregulares, a sabiendas del abultamiento ofrecido por el señor Rivero y el perjuicio fiscal cuantificado, que ya sabemos los montos, y fueron recibidos indirectamente vía el señor Saravia y el señor Latrille. Como sabemos, finalmente, el delito de fraude al fisco no requiere una custodia final, sino una defraudación o consentimiento en operaciones irregulares, y tiene como fin proteger la probidad administrativa y el patrimonio estatal. También tenemos que establecer el corte definitivo, voluntario en septiembre del 2009. Mi representado expresa, Sarabia y Rivera, su decisión de cesar de la participación y retomar fiscalizaciones rigurosas, acreditados por la declaración en estrado, las pericias de ULDECO y ausencia de traspasos posteriores. No hay prueba de conocimiento o continuidad posterior, pese a persistencia de otras modalidades. No pudo considerarse que tenía un conocimiento de que los hechos seguían realizándose. Te mando como ejemplo que en la jefatura del señor Torres Rebeco se sustrajeron en las cuentas valores en tránsito en los meses de julio, agosto, septiembre y diciembre del año 2010 por un monto de 2.401.388.563 pesos, según constó en la prueba pericial. Esto rompe cualquier permanencia delictual respetando la culpabilidad personal. Los 66 actos homogéneos, recepción indirecta, vía los mismos intermediarios, mismo mecanismo, constituyen un delito continuado, atendido que se afectan todos los principios de unidad de bien jurídico, singularidad típica y ejecutiva, la conexión temporal y la misma ocasión funcional, tal como lo dijimos en la jurisprudencia de la Corte Suprema, rol 38.490-2017, rol 183.396-2003 y RIT 148-2023 del Cuarto Tribunal Oral en lo penal. En ese sentido, esta señoría se debería aplicar el delito continuado a este tipo de defraudaciones, evitando agravantes de reiterado y permitiendo pena moderadamente agravada. Segundo, tercero, perdón. La ausencia absoluta del delito de lavado activo. La acusación fiscal confunde, como lo hemos dicho latamente, las letras A y B sin especificar ni probar requisitos propios y vulnera la congruencia. Para la letra A, ocultar, disimular el origen ilícito, falta dicho elemento objetivo normativo. Los dineros ingresaron directamente a cuentas corrientes personales de mi representado, al Banco Estado, la número 3297071, y al Banco Santander número 4204054-6,
con trazabilidad total de las cartolas entre el año 2007 y 2017 entregadas voluntariamente. Las operaciones posteriores, depósito a plazo, fondos mutuos, acciones, mutuas sociedades, aporte del capital FAPEVA por 900 millones en 2011, fueron todas a su nombre, declaradas al Servicio de Impuestos Internos en el formulario 22 entre los años 2006 y 2017, sin observaciones, rectificaciones ni reporte de operaciones sospechosas de banco de la UAF. No hubo maniobras positivas de testaferreros, justificaciones falsas, fraccionamiento intencional, sociedades pantalla. Como vimos, la Corte Suprema distingue claramente la letra A, que requiere ocultamiento y simulación activa, no mero depósito a vista o administración abierta. Y la letra B apunta a terceros no autores del delito base. Falta un dolo específico de integración encubierta al circuito legal. El mero uso o gasto de fondo ilícito no es lavado. Como cuarto punto, la inexistencia de la asociación ilícita. No hay concurren requisitos típicos. Hay una multiplicidad de autores, sí, pero falta jerarquía, no hay cadena de mando, orden y liderazgo central. Actores actúan independientemente. Falta la estabilidad y permanencia, modalidades inconexas, anárquicas, sin plan trascendente. Falta también el objeto común preciso, 12 modalidades distintas en reparticiones variadas, sin repetición transversal de partícipes ni conexiones causales. Y falta la convergencia de voluntades organizadas, ya que son coparticipaciones funcionales espontáneas, no en una estructura paralela. Como lo vimos, la jurisprudencia reciente de la excelentísima Corte Suprema exige distribución de tareas, jerarquización y continuidad más allá de la codelincuencia ocasional. La mera estructura institucional no basta. Respecto a mi representado, la sola participación en valores en tránsito, sin idear, crear modalidades, definir o destruir montos, dar instrucciones, coordinar ni liderar. No hay prueba intrusiva, escuchas, seguimiento ni testimonial pericial del rol directivo. Es coparticipación circunstancial limitada, no pertenece a organización permanente. Tal como lo vimos anteriormente, como punto 5, la aplicación de la media prescripción, la prescripción extintiva, perdón, la prescripción del fraude al fisco y la de los demás delitos que esta señoría estima que existen. Sabemos que el último traspaso, como lo dijimos, fue el 23 de septiembre del 2009 y la formalización el 5 de junio del 2017, con días de ausencia del país que, por supuesto, no quitan ello. Por eso debe aplicarse la media prescripción. Como última conclusión, vuestra señoría, la prueba rendida, las pericias, las declaraciones coherentes de mis representados desde siempre, la ausencia de elementos delictuales post-2009 demuestra una participación delictiva estrictamente acotada. Hay un consentimiento indirecto en la defraudación fiscal entre los años 2008-2009 con un desistimiento voluntario efectivo. No alcanza la prueba rendida estándares típicos para el delito de malversación, delito de lavado y el delito de asociación ilícita. Hay vulneraciones probatorias y de congruencia. Todo aquello refuerza la duda razonable con objeto de condenar a mi representado solo por el delito de fraude al fisco con la media prescripción declarada. Esto, esta señoría, es lo que debiese ocurrir atendido que mi representado cometió un solo delito y todo lo demás hace nexo a ese delito. Con ello, doy terminado el alegato del señor Fernando Pérez Barría. Gracias, magistrado. Bien. Entonces correspondería a don Ignacio Méndez. No sé quién está hoy día por doña Pamela Castillo. Don Felipe Chircal, ¿me escucha? Sí, su señoría, la escucho un poco cortado. Ya, entonces comenzaríamos el lunes a las 9 de la mañana con don Ignacio Méndez con el alegato de clausura por doña Pamela Castillo. Correcto. Ya, perfecto. Con eso entonces hacemos receso hasta el día lunes a las 9 de la mañana. Hasta Que luego. tengan buen fin de semana. Carlos.